Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo creo, Mónica, si quieres podemos empezar. Vale, estupendo. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por vuestro interés. Gracias también a los representantes de los diferentes grupos que van a hacer las presentaciones. Em, Soy Mónica Álvarez, co-coordinadora de la plataforma temática interdisciplinar del CSIC, Patrimonio Abierto, Investigación y Sociedad, junto a Emilio Cano, que también está con nosotros. Y nada, simplemente para aquellos que no conozcáis lo que son las plataformas temáticas interdisciplinares del CSIC, deciros que son unas estructuras e instrumentos de investigación en los que se aunan y colaboran grupos de investigación del CSIC con diferentes entidades externas, como son museos, que hoy precisamente versa sobre museos de investigación, museos, instituciones públicas y privadas, empresas que se dedican a la gestión y conservación del patrimonio y también centros educativos. Hoy celebramos con 2 días de retraso porque fue el día 18 pasado, el sábado pasado, el Día Internacional de los Museos, que se ha fijado por parte de la ICOM, que ICOM es el Consejo Internacional de Museos, y este día se fijó como Día Internacional ya desde 1977. Hoy queremos conmemorar este día, como decía, en donde queremos plasmar justamente lo que es el lema de este año. El lema de este año es Museos por la Educación y la Investigación. Y las presentaciones que vais a escuchar, pues están centradas fundamentalmente en esas colaboraciones en materia de investigación y en algunos otros casos también de investigación y de educación. ¿Por qué simplemente unas breves palabras? ¿Por qué los museos son instituciones o edificios que resultan tan interesantes para la PTI País? Pues no solamente por el contenido, que sí, que es el principal objeto y objetivo, sino también por el continente, como veremos en algunas de las presentaciones, y también por el ambiente, ¿no? Por el espacio interno en el que se puede llevar a cabo monitorizaciones microambientales que nos den algunos parámetros sobre el estado de conservación o alteración de los objetos. Ya sin más, doy paso a Emilio, que va a comentar sobre el programa. Recordaros que os agradeceríamos mucho que se mantuviesen esos 10 minutos de presentación más 5 de preguntas. Muchas gracias a todos. Eso no lo decís. Bueno, Hola, buenas tardes a todos. Hola Mónica, hola Lorenzo. Como ya ha presentado Mónica, soy Emilio Cano, soy investigador del CSIC y uno de los coordinadores junto con Mónica de la PTI País. Eh, Mónica ya ha presentado la idea y la motivación que hay detrás de este evento, que es visibilizar y poner ejemplos de la colaboración que se viene realizando por los grupos de la PTI con distintos museos. Hoy precisamente me he unido un poco tarde aquí corriendo porque estoy en el Museo Fundación Jorge Oteiza en Navarra y para un trabajo que vamos a hacer. Eh, Porque esta colaboración que venimos haciendo, como digo, es una actividad de larga trayectoria entre los grupos del CSIC y otros grupos colaboradores de la PTI. Lo que se va a presentar aquí son solamente algunos de los ejemplos de esta larga trayectoria. Vamos a tener, repasando muy brevemente el programa, tenemos 7 presentaciones. La primera de ellas a cargo de Teresa Palomar y Paloma Pastor, que presentarán la colaboración
del Museo Tecnológico del Vidrio con el CSIC, con el Instituto de Cerámica y Vidrio. El grupo Servitrum, a través de Fátima Quijada, nos presentará el proyecto Copacul, un proyecto didáctico de colaboración con los Museos Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC, el Museo Naval y Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Tenemos también un ejemplo de Arqua, Rafael Ford, que se ha puesto el fondo de pantalla muy exprofeso para la presentación. Nos va a presentar el trabajo que han realizado desde el Instituto de Geociencias para analizar 2 piezas del pecio de Mazarrón con el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, de Murcia. Miguel Ángel Respaldiza, del Centro Nacional de Aceleradores, nos presentará ejemplos de física nuclear aplicada a patrimonio cultural, en este caso con ejemplos de colaboración con el Museo de Bellas Artes de Sevilla y el Museo Arqueológico de Sevilla. Laura Maestro, del Instituto de Física Química Blas Cabrera del CSIC, nos hablará de aplicación de técnicas láser a estudio y conservación del patrimonio museístico, poniendo ejemplos de las colaboraciones que han realizado con el Museo Sefardí y con el Museo Provincial de Teruel. Y se cerrará la sesión con un trabajo realizado por el grupo CAPAC, del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, en colaboración con el Museo de Arqueología Nacional, que será presentado por Marc Gené. Como veis, son ejemplos de muchas colaboraciones entre distintos grupos, con distintas temáticas, con museos de ámbitos muy distintos y que bueno, pues eso, pretenden mostrar qué se ha estado haciendo, cómo realmente, como ha dicho Mónica, según es el lema del Día Internacional del Museo de este año, los museos son instituciones que trabajan por la educación y la investigación. Así que, sin más, por nuestra parte, agradeceros de nuevo, en primer lugar, a todos los participantes, a todos los ponentes que van a contarnos su experiencia, a todos los asistentes, que esperamos que os sea de interés las charlas que se van a dar. Como digo, sin más, pues doy la palabra ya a Teresa Palomar o a Paloma Pastor. No sé cómo vais a empezar, como queráis. Tenéis la palabra y que nos contéis vuestro trabajo, vuestra colaboración. 2 minutos mientras carga Teresa, simplemente agradecer a Lorenzo Ramos, como siempre, de Estrategia Científica del CSIC, su apoyo incondicional siempre, a pesar de todo lo que lleva ahora, y también a Teresa Palomar y a Natalia Pérez-Ema, que son del Grupo de Apoyo a la Coordinación y también han ayudado a la organización de este evento. Muchas gracias. Pues buenas tardes, ¿me oís todos? Sí, ¿no? Bueno, pues nuestra aportación va a ser dividida en 2 partes. Yo hablaré la primera y luego hablará Teresa seguidamente. Sin más, pues empezamos, por supuesto, agradeciendo al CSIC pues esta oportunidad de ofrecernos, de poder mostrar pues esta colaboración de la Real Fábrica de Cristales con el Consejo con motivo del Día Internacional de los Museos. La verdad es que ha sido muy prolífica y muy amplia y bueno, y es difícil resumirla, pero bueno, para todos aquellos que no nos conozcan, sí que me gustaría puntualizar pues dónde estamos, ¿no? La Real Fábrica de Cristales se encuentra pues en el Real Sitio de San Ildefonso, muy cerca de Madrid, a 1 hora por coche, en la provincia de Segovia y en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama. Muy brevemente, su origen está ligado al establecimiento del Palacio de San Ildefonso y pues a la nueva dinastía borbónica que trajo pues consigo la implantación de un nuevo proyecto en España de reformas económicas, de impulso y proteccionismo a la industria de la nación, ¿verdad? Bien, pues además de cristales, pues se establecieron otras manufacturas de alfombras, de tapices, de relojes, etcétera, etcétera. Y uno de los únicos edificios, de los pocos que se conservan de la época, me atrevería a decir muy pocos más que este, es el que se puede mostrar en esta pantalla.
Fue mandado construir por el soberano Carlos III en 1770 y de acuerdo a los planos del aparejador del Real Sitio José Díaz Camones. Se trata pues, de uno de los edificios industriales europeos más importantes o más representativos dedicado al vidrio de esa época, de los más relevantes de esta época del siglo XVIII, y una verdadera seña de identidad del Real Sitio y de pues, todo su entorno, ¿verdad? Fue declarado bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, en la actualidad pues alberga una serie de áreas que acoge la Fundación del Sector Público Centro Nacional del Vidrio, una institución que tiene como principal objetivo pues, impulsar, recuperar y conservar no solo el antiguo edificio, sino su historia y sus técnicas más tradicionales. Acoge en su interior, como decía antes, varias áreas: el Museo Tecnológico del Vidrio, la Escuela del Vidrio y los talleres y hornos, donde se sigue fabricando artesanalmente la producción de cristales. Bien, una de las visitas más aclamadas por el público del museo, pues lógicamente son las demostraciones de los talleres, del soplado y de la talla, donde los artesanos y estos especialistas pues trabajan con las tradicionales técnicas del vidrio, porque, como decía antes, la Real Fábrica mantiene viva todas estas técnicas artesanales desde el siglo XVIII en la actualidad. Y una de las principales singularidades que tenemos y uno de los valores mayores de esta manufactura es que que gracias a la administración del Estado no solo se ha podido mantener y conservar el edificio, la joya de arquitectura que tenemos, sino que ha pervivido su función original para el que fue creado. Muy pocos edificios históricos, lamentablemente, pues continúan con el mismo uso, ¿verdad?, en estos momentos. Bien. Es un oficio en la artesanía del vidrio pues, que siempre ha predominado pues, ese secretismo en la técnica para transmitir estos conocimientos. Salvo en los años 90, cuando se establece en la Real Fábrica la Escuela del Vidrio, donde se impartieron cursos de escuela-taller, taller de empleo, casas de oficios, Escuela Superior del Vidrio, cursos monográficos, etcétera, etcétera. Y gracias a eso pues, podemos mantener hoy día pues, esta actividad en los hornos y en los talleres. Pero claro, lógicamente es una situación, la situación real de la artesanía es bastante preocupante. ¿Qué pasa? Porque se van reduciendo cada vez más el número de portadores. Por eso alertamos al Ministerio de Cultura español para que se tomaran medidas de protección. Y gracias a esta labor de este ministerio y a la colaboración de otros 5 países, Alemania, Francia, República Checa, Finlandia y Hungría, se consiguió a principios de diciembre pasado su reconocimiento más alto, es decir, elevar esta artesanía a la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento que no solo aplaude la habilidad técnica, sino que también resalta la interconexión de estas prácticas con la historia y con la cultura de estas diversas comunidades. En cuanto a la... gracias a esta, pues esta convención se ha podido, como decía antes, reconocer las artesanías del vidrio, algo que realmente fue fruto de muchos trabajos, de muchos años y trabajo con estos países. Pero no puedo, tenemos que ir avanzando y quería comentar ya a partir de ahora pues, cuál ha sido la colaboración real de la Fundación de la Real Fábrica de Cristales con el CSIC. Bueno, habría que destacar, porque ha sido muy extensa y muy positiva, sobre todo esta relación desde que el profesor Fernández Navarro fuera nombrado primero asesor del patronato y posteriormente director general. Bien, fueron años de grandes proyectos, importantes exposiciones de vidrio histórico y contemporáneo, jornadas científicas. Pongamos, por ejemplo, pues la celebración del primer Congreso Internacional de Sopladores de Vidrio Científico o las Jornadas Nacionales sobre Restauración y Conservación de Vidrios, donde María Ángeles Villegas y Manuel García Egas también participaron. También se realizaron, además, bajo su dirección, dos tesis doctorales a través de 2 becarias.
Noemi Carmona y Cristina Gil, que desarrollaron su actividad en el nuevo laboratorio que se abrió en esta fundación. En el campo de la analítica de los vídeos de la granja, destacamos varios proyectos de investigación que fueron llevados a cabo por el CNIM, gracias a la colaboración de dos investigadores, María Ángeles Villegas y Manuel García Heras, que analizaron varios fragmentos de esta interesante araña de la Real Fábrica de Cristales que existe en la Catedral de Burgo de Osma, en Soria. Aquí tenéis una imagen preciosa, un magnífico ejemplar que fue regalado por Carlos III al Obispado de Soria y para ubicar en la Capilla Palafox, ¿no?, de esta catedral. La profesora Cristina Gil, entre los años de 2009 y 2014, supervisó varios trabajos de fin de estudios con los alumnos de la Escuela Superior del Vidrio, como por ejemplo pues, la evaluación de las condiciones ambientales con sensores ópticos que fueron instalados pues, en distintos espacios del museo y también en distintos espacios de los talleres para medir con estos instrumentos, con estos sensores. Así como también se midieron en el monasterio de Santa María en la Real de Nieva, en Soria, y además Cristina pues, caracterizó además pues, vídeos deteriorados en medios subacuáticos, un estudio muy interesante que estudió sacó muestras de las distintas colecciones que tenemos en el museo, de estas piezas recuperadas en el fondo marino. También realizó la preparación de vidrios con propiedades similares a los vidrios opales históricos de la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Bien, luego pues con la actividad con Teresa Palomar pues ha sido también muy fructífera, con el proyecto Confuturo, que ahora pues me acompaña y la doy la palabra para que siga explicando un poco su colaboración. Muchas gracias, Paloma. Sí, mi colaboración desde el Instituto de Cerámica y Vidrio comenzó en el año 2018, cuando me incorporé después de mi estancia postdoctoral en el Instituto de Cerámica y Vidrio, y fue en base al marco del proyecto Confuturo, que me financió el proyecto durante 3 años la Fundación General CSIC. Durante este periodo no solo hicimos investigación científica, sino que también organizamos unas jornadas en noviembre del 2019, tituladas Las colecciones del vidrio en España, del pequeño coleccionista al gran museo. Fueron un éxito, ya que reunieron a varios conservadores de varios museos con importantes colecciones de vidrio, como por ejemplo el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Arqueológico Nacional o el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón. No solo se ha centrado en las colecciones en sí mismas, sino también en temas afines como el mercado, la museografía o la conservación. Estas ponencias, debido al éxito que, como he dicho, tuvieron, finalmente acabaron siendo publicadas como un libro en la editorial CSIC en el año 2022. Volviendo un poco a los resultados de la colaboración científica, comentar simplemente que mi proyecto, titulado La enfermedad del vidrio, causas, efectos y tratamientos, estuvo ligado a la Real Fábrica de Cristales de la Granja y a Patrimonio Nacional. En ello se estudió una colección bastante específica mandada a realizar por Fernando VII después de la Guerra de Independencia. Pues para esta colección se realizó con idea de mostrar qué grande era España, ¿no?, que había conseguido superar la Guerra de la Independencia. Sin embargo, estos vidrios con el paso del tiempo se han visto que tienen una calidad bastante limitada. Se puede ver como algunas de las piezas pues, se habían vuelto como translúcidas, y mirándolas con una lupa se puede ver como en muchas de ellas se aprecian presencia de gotas en la superficie. No es que estuviesen en ambientes húmedos, que eso lo estuvimos comprobando, estudiando la composición, o sea, el ambiente, sino que estos vidrios eran muy higroscópicos, lo que hacía que absorbieran ese agua, efecto que se empeoraba porque algunas de estas piezas se guardaban dentro de armarios de madera. Estos armarios de madera sin ventilar emitían ácidos acéticos y fórmicos que empeoraban acidificaban la superficie y empeoraban este efecto. También, muy recientemente, del año 2022, me gustaría destacar un proyecto que tuvimos gracias a una ayuda del proyecto Hyperion, en el cual pudimos comenzar a estudiar la evolución histórica de las piezas de vidrio fabricadas en la Real Fábrica de la Granja. Se estudiaron un pequeño conjunto de piezas de diferentes épocas y lo que se observó
era que tanto la morfología, la decoración y la composición química, tanto del propio vidrio que formaba en este caso pues eso, las botellas, los platos, y la decoración habían ido cambiando a lo largo del tiempo como esperábamos. Aún este proyecto está en marcha porque hemos tenido una serie de problemas, ya que estas piezas no se pueden sacar del museo, sino que Paloma y yo estamos pensando qué técnicas podemos llevar allí para poder analizar in situ, ya que pues eso, están protegidas por reglamentos nacionales y esas piezas no pueden sacar. Entonces tenemos que medir in situ allí en el museo y claro, no todas las técnicas son accesibles. Tan solo decir que este proyecto es un primer paso para entender cómo ha evolucionado la producción de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, porque hasta esta fecha tan solo se había, que yo tenga constancia ahora mismo que recuerde, había analizado únicamente la pieza de la araña de la capilla de Palafox del Burgo de Osma. Entonces, estamos viendo cómo las diferentes piezas tienen diferentes composiciones en función de la calidad a la que iban. No es lo mismo una vajilla real para la familia real en el palacio que una vajilla más accesible a la gente. Entonces estamos comenzando a entender cómo se estaban produciendo estas piezas. Solo para ir acabando, solo comentar que, como se puede ver en esta presentación, la colaboración que ha habido entre la Real Fábrica de Cristales de La Granja y el CSIC ha sido muy larga. Se han involucrado muchísimos investigadores de diferentes institutos y creo que esto está dando sus pasos, o sea, está dando sus frutos, tanta investigación que con el paso de los años estamos llegando a tener resultados verdaderamente interesantes para ambos grupos, ¿no? O sea, tanto para el CSIC como para la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Esperamos que esta colaboración continúe en un futuro para poder seguir ahondando en esta investigación, tanto en la histórica como de conservación. Y ya, solo despedir en nombre de Paloma y mío. Gracias por su atención y nada, si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Gracias, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Teresa y Paloma, por esta interesante presentación. Es realmente una colaboración fructífera, larga y fructífera entre el museo y el CSIC, que era un poco el objetivo que queríamos mostrar. Así que, si os parece, dejamos tiempo para una pregunta y luego al final esperemos que recuperemos un poquito de tiempo para más preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Podéis hacer preguntas a través directamente o a través del chat. Bueno, parece que no. Yo tengo una pregunta. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, hola, mi nombre es Griselda Pérez y yo tengo una pregunta para Teresa Palomar. Si ha pensado en que puede usar fluorescencia de rayos X in situ o infrarrojo de FTIR igual in situ para hacer sus estudios con el vidrio. Son técnicas relativamente asequibles que puede llevar ya sea con pistola, por decir, en el vidrio para caracterizarlo, uno para saber los elementos presentes, como por ejemplo el plomo, que podrían ser marcadores de tiempo, y el infrarrojo para saber sobre las vibraciones de los grupos carbonilo con los que podría estar viendo el ácido acético. Hola, bueno, contesto ya directamente, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, bueno, tu sugerencia, Griselda. Sí que hemos estado haciendo análisis de fluorescencia de rayos X portátil, lo que pasa es que los resultados no fueron tan buenos como esperábamos. Muchos de los equipos tienen un problema de limitación de detección de elementos. Muchos de ellos empiezan a ser fiables a partir del aluminio-silicio, lo que quiere decir que el sodio no lo vemos, ni el boro. Con lo cual, sí que podíamos tener cierta composición química, pero no es la composición química definitiva. Y por tanto, sí que podríamos, por ejemplo, hacer grupos, pero poder comparar con piezas de otros museos o de otras épocas se hace mucho más complicado. Con respecto a FTIR sí que hemos hecho análisis y bueno, están en estudio. No lo hemos hecho tanto en el caso del ácido acético ni fórmico porque es una colección pequeña, pero sí que lo hemos hecho en el caso de los esmaltes. Muy bien, muchas gracias a ambas.
una por la pregunta, otra por la respuesta. Y nos movemos a la siguiente presentación, Copacul, un proyecto didáctico sobre patrimonio con la colaboración de 3 museos. Fátima, cuando quieras, que va a ser la representante del Grupo de Investigación Cultura, Material y Patrimonio Servitrum de Instituto de Historia, quien va a presentar. Adelante, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero, ¿se ve bien la presentación? Sí, Vale, se de ve bien. acuerdo, pues gracias. Yo soy Fátima Quijada, del Instituto de Historia, y os voy a presentar el proyecto didáctico Copacul de conservación del patrimonio cultural, que es un proyecto didáctico ideado para llevar hasta la aula la importancia de la conservación del patrimonio. Este proyecto fue desarrollado por el Grupo de Cultura, Material y Patrimonio de Servitrum del Instituto de Historia, junto con la colaboración de 3 museos. A ver, no se mueve, ¿verdad? Sí, ahora, perdón. Bueno, pues como decía, los museos colaboradores fueron el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, el Museo Naval también de Madrid y el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. En el proyecto también participaron los siguientes centros educativos: el Colegio Lagomar de Valdemoro y el Las Lagunas de Rivas hacia Madrid y el IES Vicente Espinel de Málaga. También colaboró la empresa Biarca de Málaga y fue posible gracias a la financiación de los siguientes proyectos. Bueno, los conceptos generales de este proyecto fue dar a conocer la importancia del patrimonio cultural, las definiciones del patrimonio, del bien cultural, cuáles son los diferentes alcances que puede tener, así como los materiales que componen estos bienes, cuáles son los problemas de conservación que pueden presentar, los factores que afectan a esta conservación y, en definitiva, la conciencia y difusión sobre el respeto del patrimonio cultural. Bueno, la primera fase de implantación del proyecto se desarrollaría en la aula, dividido en varias jornadas, y el primer día el profesor reparte un cuestionario tipo test para establecer un conocimiento previo del alumnado. Y a continuación presentar los apartados A sobre los conceptos básicos del patrimonio cultural y el apartado B sobre la clasificación de los materiales de los bienes culturales. Esto lo haría acompañado de imágenes, como por ejemplo, en tipos de patrimonio, aquí se muestra una imagen de los jardines del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en un ejemplo del patrimonio natural, un ejemplo del patrimonio tangible, como puede ser la Carta de Juan de la Cosa en el Museo Naval de Madrid, o el patrimonio intangible, como lo es un disco de un cantador, Pepe Marchena. Los alcances que pueden tener los bienes culturales, pues puede ser individual, en el caso de un cuadro en un museo, en este caso es el autorretrato de Alberto Durero, un monumento, la intemperie, como esta estatua ecuestre de Carlos III, dentro de una vitrina donde se exponen varios objetos, una colección, como es la colección permanente de aves y mamíferos del Museo Nacional, un propio museo, en este caso el Museo de Vidrio y Cristal, o un yacimiento, en la imagen el yacimiento de Atapuerca. Y los materiales que componen estos bienes culturales pues pueden ser inorgánicos, ya sean metales, cerámica, inorgánicos primero, orgánicos, como es el papel, los tejidos, o multicomponentes, en el caso de, por ejemplo, una maqueta de un galeón. En la siguiente jornada se presentaría los apartados C sobre los conceptos de conservación y el apartado D sobre los parámetros que afectan a esta conservación, de nuevo con imágenes representativas. En el caso de la conservación curativa, por ejemplo, la restauración en una iglesia o la restauración de una vidriera. Y en el caso de la conservación preventiva, aquí se puede ver uno de nuestros famosos sensores. Y esta conservación puede ser tanto en interiores, en el caso de la vida de Miguel Ángel, o en exteriores. Y los parámetros que afectan a esta conservación, que todos conocemos, son la temperatura y la humedad, la luz, la contaminación proveniente de fábrica o de la industria, los efectos medioambientales y el cambio climático, el cambio en el ambiente, o la
el pH también ambiental, que se puede medir con los sensores de pH. Y bueno, una vez la segunda fase del proyecto serían las actividades prácticas divididas en talleres, como son un taller sobre cerámica arqueológica, de preferencia submarina, un taller de vidrio y otros materiales afines a arilleras, y talleres sobre ambiente en vitrina y sensores ambientales. En esta parte, los talleres serían implementados por el grupo de investigación y la visita a los museos colaboradores. La relación taller-museo es la siguiente, que voy a explicar a continuación una por una. En el caso del taller sobre cerámica, tuvo lugar en el Museo Naval de Madrid y en este taller participó, a ver que no lo veo en pantalla, el Instituto Las Lagunas. Y bueno, aprovechando que en ese momento el grupo de investigación estaba haciendo un estudio arqueométrico sobre el conjunto cerámico de la nao San Diego, una nao hundida en Filipinas en 1600, pues los alumnos pudieron, por ejemplo, observar algunas láminas delgadas en el microscopio petrográfico, conocer las características de la cerámica, sus utilidades y bueno, también hacer una visita guiada por el museo de mano de Susana García, que es la responsable de investigación del museo. Aquí podemos ver también una imagen de la propia sala de la nao San Diego en el museo y aquí una foto de la jornada final con los alumnos. El siguiente taller fue el taller sobre vidriera en el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, tuvo lugar en el que participó, el Instituto Vicente Espinel. Aquí en la imagen se muestra la vidriera de Jesús Sanando a los Enfermos, que pertenece a la colección del museo, y es importante porque en este momento la vidriera estaba siendo restaurada por la empresa Viarca, que es una empresa malagueña, una empresa malagueña que está especializada en diseño y fabricación de vidrieras artísticas. Esta jornada se dividió en 3 actividades. Por una parte, los alumnos pues, pudieron en nuestro taller conocer cuáles son las características del vidrio, se explicó cuáles son los cromóforos responsables tan importantes en las vidrieras y pudieron también conocer cuáles son los deterioros por el que puede verse afectado el vidrio. Y en esta imagen, como decía, pues los alumnos asistieron en directo a la restauración de la vidriera. Y por otro lado, la visita al museo. En esta ocasión, a cargo de Gonzalo Fernández Prieto, que es el director del museo. Y de nuevo la foto, aquí con la mascarilla que parece de hace 100 años. Y el último taller, el taller sobre ambiente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el que participó el Colegio Lago-Mar. Y bueno, en este taller se le explicó a los alumnos cómo funcionan nuestros sensores de pH, pudieron utilizar la unidad de medida, pues se le explicó cómo el pH puede afectar a los bienes culturales, etc. Y también hicieron una visita guiada al museo por los conservadores del museo, Josefina Barrio y Ángel Luis. Y aquí otra foto de la visita y de nuevo la foto de la jornada, que estas fueron varios días porque eran más de 90 alumnos. Y bueno, una vez concluidas las actividades prácticas, pues la actividad final del proyecto sería, o por un lado, una prueba escrita, una vez que los alumnos regresaran al aula, un certamen oral en el propio museo al terminar la jornada, o los alumnos podían desarrollar un plan de investigación sobre algún bien cultural de su entorno que conocieran, etc. Se podía elegir entre uno o varios. Y bueno, pues obviamente todo el material necesario para el desarrollo del proyecto se incluye en forma de anexo, como el cuestionario, las definiciones y las imágenes de ejemplo, los guiones tanto de los 3 talleres como las 3 visitas por los museos, y bueno, por último las pruebas escritas, las preguntas para el certamen o el esquema orientativo. Y bueno, en definitiva, pues las conclusiones que el proyecto pretende alcanzar, como dije anteriormente, es valorar la importancia
del patrimonio cultural y su conservación, fomentando el respeto, como pues conociendo cuáles son los tipos de bienes culturales, cuáles son su constitución, sus amenazas, y pues en definitiva para desarrollar un pensamiento crítico de reflexión y responsabilidad en el alumnado y en la sociedad. Y bueno, agradecer de nuevo a la doctora Cristina Gil, que participó en la edición y proyección del proyecto, como no, a los museos y a los colegios, y a la empresa de Arca de Málaga y a la financiación de los proyectos. Y eso es todo, muchas gracias. También quiero aprovechar, que si no me regañan, para enseñar el libro, decir que el proyecto está implantado con éxito y que está en formato físico y también en formato digital en la página de nuestro grupo de investigación. Gracias. Muchísimas gracias, Fátima. La verdad que esta presentación abarca absolutamente todos los objetivos, ¿no?, que queríamos abarcar, la investigación y la educación, la participación de museos, pero también de centros educativos y de una empresa, y la coparticipación de algunos proyectos. Así que te felicito por la presentación y la hago extensiva a todo el grupo de investigación. Muchas gracias. Nada, gracias a ti y también por ajustarte también al tiempo. ¿Alguna pregunta? Vale, pues si no hay preguntas, nos movemos hacia la siguiente presentación de análisis de 2 piezas pétreas del Pecio Mazarrón 2. Va a presentar Rafael Fort. Me hace mucha ilusión porque yo también pertenezco a este grupo de investigación. Y quería agradecer especialmente a Rafael Fort, a Carmen Vázquez y a María Sánchez, que se han encargado directamente de esta presentación. Así que sin más, Rafael, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. No sé si se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Vale, perfecto. Eso me alegra. Bueno, pues entonces voy a empezar a esperar. Bueno, a ver si puedo, ¿eh? A veces va un poquito lento, o sea que O sea, no. lo que pasa, tengo problemas con el ratón. Me ha ido a otra pantalla esto. No me va a dejar. A ver, voy a salir. Perdonad, ¿eh? Encima que tengo miedo de que me extienda yo en mi presentación. Nada, no te preocupes. Todavía estás a 0, no te he puesto el contador. Todavía no me lo has puesto. Muy bien. Vamos a ver cómo lo hago yo esto. Fíjate que hemos hecho antes la prueba. ¿Puedes ir para atrás? A ver si aquí ya Me está sale. diciendo Natalia que sí hemos visto aparecer el ratón. Ahí. Ahora ha aparecido el ratón. Bueno. Vale, yo creo que ya con esto podré. Vale, adelante. Bueno, pues tal como decía, en primer lugar agradecer a la Plataforma País que haya tenido esta buena iniciativa para poder llevar a cabo esta actuación dentro del evento conmemorativo del Día Internacional del Museo. Y bueno, esta presentación que voy a hacer, pues lo que va a mostrar va a ser los resultados obtenidos en el análisis de 2 piezas pétreas del Pecio Mazarrón 2, que es una actuación que se ha llevado a cabo entre miembros del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCUA, y el Grupo de Petrología Aplicada a la Conservación del Patrimonio del Instituto de Geociencias, ambos pertenecientes a la PTI. Igualmente es una colaboración dentro de IRIS. A ver si... Vale, perfecto, sale. ¿Cuál era la problemática? Pues la problemática era una problemática que nos lo había planteado ARCUA y era intentar identificar las rocas utilizadas en 2 piezas de molinos de moler que estaban expuestas en el museo y que en las fichas del inventario figuraban como granito y tenían sus dudas de que realmente fuesen granitos y querían comprobarlo. Eso sería uno de los primeros objetivos que queríamos resolver de forma conjunta. Igualmente,
se encontraba el aspecto de la procedencia del material utilizado para su elaboración. Querían saber cuáles eran las posibles áreas de procedencia de estos materiales. En esta imagen podemos ver las dos piezas, que es una maja, que es la de la izquierda, que me funciona esta sería la maja, y la muela, que tienen unas morfologías distintas, como luego veremos. ¿Y dónde se han encontrado estas piezas? Bueno, pues estas piezas se encontraron en la playa de la isla, en Mazarrón, Murcia. Aquí en este punto es donde estaba localizado, era un pecio de época fenicia, y se denominaba Mazarrón II, puesto que años anteriores habían localizado otro pecio que estaba en peores condiciones de conservación, que era Mazarrón I. En el Mazarrón II, tal como decía, se encontraba en un estado de conservación mejor, y tenían una carga que se mantenía en el interior del pecio muy variada, que iban fundamentalmente, eran lingotes de mineral de plomo y un molino de mano, que era lo que queremos nosotros ver, que es esta pieza que hay aquí. Esta sería la muela y esta sería la maja. Bueno, estos lingotes de plomo, ¿de dónde procedían? Bueno, pues en la zona de Mazarrón es muy conocido la gran importancia minera que tuvieron desde épocas muy antiguas en cuanto a la explotación de plomo y de zinc, y que se encontraban en filones intruidos dentro de rocas volcánicas que estaban dentro de rocas que iban desde dacitas, andesitas, entre otras, siendo los yacimientos más importantes los que se denominan el de Cabezón y el de Peruris, que es que están al oeste, al noroeste del pueblo de Mazarrón. Bueno, ¿cuál fue la metodología que seguimos? Pues la metodología que seguimos era utilizar técnicas analíticas no destructivas, que eran fundamentalmente la fluorescencia de rayos X, la espectroscopía Raman, la espectroscopía de infrarrojos, y se utilizó el microscopio Dinolite para ver las distintas fases, la matriz y los diferentes minerales que componían estas rocas. Una vez que teníamos caracterizados estos materiales, lo que se hacía era llevar a cabo una información geológica, hacer búsqueda de información geológica, fundamentalmente mapas geológicos, en donde pudiéramos localizar materiales similares con los que estaban construidos estas piezas. Fue de gran utilidad también la búsqueda de rocas, porque teníamos que compararlas, la composición de estas piezas con materiales o afloramientos de la zona, y teníamos la suerte que existe una litoteca en la Facultad de Geológicas, en la Universidad Complutense de Madrid, en donde pudimos localizar muestras muy similares a las que estábamos analizando. También nos tuvimos que basar en artículos científicos para llevar a cabo estas comparaciones. En base a la toma de muestras de estas litotecas, se pudo también llevar a cabo la fluorescencia de rayos X de estas posibles áreas que estamos determinando, y una vez que teníamos esto, comparar los resultados. Bueno, aquí vemos el proceso de medidas que estábamos utilizando con distintos materiales, y aquí podemos ver el aspecto que tenían las dos piezas. Podemos ver que la textura, la forma son muy diferentes entre una y otra, en donde en la zona de la muela era un material que estaba constituido por tamaño de grano mucho más fino, eran siempre inferiores a 0,5 milímetros, mientras que la maja teníamos unos tamaños de granos mucho más altos, que podía ser del orden de 0,5 a 1,5 centímetros. O sea que teníamos unas texturas muy diferentes. Sobre estas piezas, en cada una de ellas se llevó a cabo 25 medidas en cada una, tanto de la matriz como las fases minerales que se observaban, 25 medidas en cada una de las piezas y en las distintas caras que componían estas piezas, ¿no? Aquí hemos marcado algunas en rojo, con los circulitos y demás. Bueno, pues ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, pues una vez que hemos realizado los análisis, se podía ver que la composición química de elementos mayores de la pieza de la muela eran diferentes a de la pieza de la maja. La pieza de la muela caía en este punto, que aquí podemos ver, que son dacitas potásicas, que coincidía con la roca caja, donde se intruían los filones de plomo. Mientras que el valor medio de la pieza de la maja, pues teníamos unos valores
con contenidos de potasio mucho más altos, estaríamos muy próximos o ya dentro de lo que se denominan las rocas lamproíticas, que son rocas también volcánicas, pero en este caso son ultrapotásicas, con un mayor contenido de potasio que en el resto de las rocas que había. Luego también había algunas diferencias muy pequeñas en algunos otros elementos, pero bueno, en el caso, por ejemplo, del aluminio, pues veíamos ver que la pieza de maja pues, tenía un mayor contenido de aluminio. Bueno, pues en base a esto, pues yendo a la litoteca de la Facultad de Geológicas de la Complutense, pues se hizo una búsqueda de los materiales de rocas que se habían extraído de las zonas cercanas a Mazarrón, presuponiendo que estas piezas podrían venir de zonas próximas al puerto de Mazarrón. Entonces, bueno, pues se localizaron había bastantes muestras, pero se hizo una selección en función de la textura que tenían estas muestras. De esta forma podíamos ver cómo había una serie de zonas, que era la zona de Cabeza Negro, dentro de cercana a las minas de San Cristóbal y de los Perules, que hablábamos anteriormente. Había otra zona importante, que es esta que aquí marco, que correspondían a unas muestras, a unos afloramientos de dacitas, que era atravesada por la carretera que iba desde estos yacimientos al puerto de Mazarrón. Es una zona que funcionaba desde antiguo. Bueno, estas serían las dos zonas más importantes, porque luego había otras que estaban ya mucho más alejadas o que no tenían unas características muy similares a las composicionales que estábamos buscando. En cuanto a las rocas lamproíticas, había dos afloramientos fundamentales, estos que están enmarcados en azul, había otro pequeñito aquí, pero bueno, pensábamos que estos serían los más similares a las que podrían proceder esta roca o esta pieza, perdón dicho, de lamproitas, de la maja. Desgraciadamente, no había ninguna muestra en la colección de la litoteca que nos pudiera comparar si esto podría ser así cierto. Sí que es cierto que haciendo búsquedas se encontró unas fotografías de otro afloramiento que se encontraba más hacia el noroeste, más hacia Cartagena, en donde lo que se apreciaba era una textura muy similar entre ambos tipos de materiales. Ahora ya me he ido otra vez. Bueno, y aquí tenemos, ya no me deja el ratón irse a su sitio, vemos a la izquierda pues la textura de la muela, y abajo vemos la textura que presentaba una de las rocas o de los materiales que se habían extraído de la litoteca, con una textura muy similar. Y a la derecha vemos la maja con una muestra, una foto sacada de una hoja web que es Murcia Natural, en donde se aprecia cómo la textura de una roca ultrapotásica, de estas lamproíticas, que se denominaba la zona de Aljorra. ¡Ay, ya se me ha ido! ¿Por qué se me ha ido? Perdón, otra vez. Nada, vas bien de tiempo. Sí, pues estoy acelerando, Eso todo por estas cosas que me pasan a mí. Aquí ahora. Vamos a ver, ya. Vale, he cogido esto que no tenía que coger. Vale. Pues en base a esto, ¿qué teníamos? Bueno, pues hicimos los análisis con la fluorescencia de rayos X portátil, analizamos las rocas de la litoteca, y entonces podíamos ver cómo, aquí está, vemos cómo existen una serie de muestras, las que se estaba comentando, que podrían proceder del Cerro Negro o de esta zona de la carretera que iba hacia Mazarrón, esos dos afloramientos que corresponden a dacitas potásicas. Y que esos valores que teníamos comparado con la pieza de la maja, pues se puede decir que coincidía bastante, o sea, es decir, muchísimo, se parecía a la pieza de la muela. O sea, la muela y la pieza de las litotecas se asimilaban mucho. Respecto a la maja, pues ahí no teníamos datos que pudiéramos medir directamente nosotros con el equipo de fluorescencia, pero sí que había datos en la bibliografía que eran tomados de un artículo de López Ruiz y Rodríguez Badiola, que nos indicaban que había distintos tipos de rocas lamproíticas, y la que ellos determinaban, había varias diferencias, pues estaba en esta zona, dentro también de una variedad que se llaman fortunitas.
Entonces, bueno, pues más o menos íbamos enfocados hacia estas cuestiones. En cuanto a los elementos traza que existían, si comparábamos la piedra de la muela y la pieza de la maja, bueno, pues veíamos, por ejemplo, en el caso del estroncio, pues los contenidos de la pieza de la maja pues eran ligeramente inferiores a los que se presentaban en la pieza de la muela, pero a excepción de unas muestras, unas medidas, mejor dicho, unas medidas en donde se podía observar en la pieza de la maja o valores más altos de estroncio. Pero lo más importante que hay que resaltar era referente al plomo. En el caso del plomo, pues veíamos que en la pieza de la maja las medidas que se realizaban pues tenían valores mucho más altos que los de la muela. Y sobre todo, aquí no entraban en la escala, había valores que llegaban a 5.000 partes por millón de plomo, que aquí lo tenemos remarcados, ¿no? La pieza de la muela, el plomo eran el valor medio de todas las medidas realizadas, eran de 266 y aquí serían 3.170 de valor medio. Este era un aspecto interesante, puesto que ya nos daban unas diferencias entre ambos materiales. Si esto lo comparábamos con las muestras de la litoteca, que os comentaba, pues bueno, pues aquí lo que veíamos es decir, bueno, estas variaciones de plomo, ¿por qué pueden ser? O sea, ¿por qué tiene tanto plomo la pieza de la maja? Podríamos pensar, bueno, pues la pieza de la maja puede ser debido a que ha tenido contaminaciones al haber estado tiempo dentro del pecio y haberse generado esa contaminación entre las piezas. Pero realmente han estado tanto la pieza de la maja como de la muela en el mismo ubicado durante siglos en el mismo sitio junto con lingotes de plomo y no hay una difusión, una contaminación directa del plomo a estas piezas de moler. Por lo tanto, no es un proceso de contaminación. Podía ser que en el yacimiento de donde venía la pieza de la maja esos afloramientos tuvieran mucho plomo también. Pues bueno, pues en los resultados medios obtenidos veíamos que en las rocas lamproíticas que se han comparado los valores de plomo no superan más del 120 partes por millón, siendo un valor medio de 67. Claro, contrasta mucho con el 3.170 partes por millón que tenía la pieza de maja. ¿Esto qué es lo que nos indica? Pues bueno, nos puede indicar que puede haber otro tipo de procedencia o de contaminación de estas piezas de la maja, de plomo. Y esto, vaya por Dios, vamos para atrás. Y esto si nosotros miramos el contenido de plomo, dónde se localizaban de esas 25 medidas que se habían hecho, dónde se localizaba el plomo, las mayores cantidades de plomo. Bueno, pues estaban fundamentalmente en esta cara, en la cara superior, que presentaba una zona que estaba deprimida, es decir, una superficie cóncava, donde tenemos valores muy altos de 5.000, más de 5.000 partes por millón, la más baja 2.900, aquí tenemos uno de 6.800, o sea que aquí había un gran contenido de plomo. Luego también en algunos laterales también existía contenidos altos, pero fundamentalmente era en esta cuestión. Esto nos hace pensar que el origen de este plomo podía ser que esta pieza de maja no era una pieza de moler o de un origen más minero. Se molería en minerales de la galena, del plomo, y que esto sería lo que contaminaba el material. Entonces, consideramos que tanto la piedra de moler y la pieza de la maja tienen una función, un uso muy diferente. El de moler seguramente se molía cereales o productos alimentarios, mientras que la pieza esta que tenemos aquí procedería fundamentalmente de moler material minero, ¿no? La ganga o similar. Y ya para terminar, indicar, bueno, pues creo que se ha conseguido un éxito en cuanto que se ha podido clasificar las rocas, tanto la muela como la maja, y también se ha establecido la procedencia donde podía proceder la dacita potásica, como también la roca lamproítica. Pensamos que puede proceder de la cabeza de la cueva, en esas zonas, esas dos manchas azules que comentaba anteriormente, pero tenemos dudas porque también podría proceder de la Aljorra, que está más lejos. O sea, la cabeza de la cueva estaba a unos 5 kilómetros del puerto de Mazarrón, en cambio la Aljorra es de 25 kilómetros del puerto. También puede ocurrir que la Aljorra, esta pieza, procedería de este yacimiento, ya que está a unos 5 kilómetros del puerto de Cartagena,
No tenemos que pensar que tiene que proceder de Mazarrón, sino que puede proceder de Cartagena y que fuese la zona de embarque fundamental de este pecio, ¿no? de este barco. Entonces, bueno, pues esto es más o menos lo que quería contar rápidamente. No sé si he cumplido el horario, disculpad, y disculpad también las cosas mal que ha salido durante el proceso. Nada, Y no nada, te muchísimas preocupes. gracias por la atención. Y si tenéis alguna pregunta, pues intento. Muchas gracias, Rafa. Nada, un minutito. Te has pasado, pero ha quedado perfectamente claro. Me da un poco de reparo, como soy parte del grupo de investigación, felicitarte, pero bueno, creo que, que sí, que es verdad que es un muy buen trabajo. Simplemente quería recalcar el hecho de que para la clasificación petrográfica normalmente los geólogos utilizamos pues láminas delgadas, ¿no? Y el microscopio petrográfico, pero en esta ocasión pues no se podía, como era un objeto museístico, entonces se ha recurrido a todos estos, valga la redundancia, recursos, ¿no? para la clasificación y para la localización. Así que, vamos, yo creo que es muy, muy buen trabajo. Si queréis, podéis dejar, como estamos aquí cumpliendo, o una pregunta muy corta o... Hola. Ups. Hola. Sí, 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 mira, yo me llamo Juan Luis Sierra. Quería hacer una pregunta, observación. Pertenezco a la plantilla de Arcua también. Y bueno, pues muy felicito, ha sido muy interesante. Pero quería hacer, bueno, pues la observación de que al final, casi que lo he aclarado al final de la presentación, y es que para mí, los barcos son móviles, o sea, por su naturaleza. Y entonces los barcos se desplazan por la costa y, bueno, está bien que busquemos en el sitio de la localización del pecio, las rocas similares a esta piedra y a estas piedras. Pero, sin embargo, pues yo creo que podrían proceder de zonas lejanas, pues de Ibiza, Almería, en fin, etcétera, etcétera. Porque los barcos iban haciendo cabotaje, iban navegando paralelos a la costa. Nada más que esto. Sí, mira, yo ahí te explico si quieres un poquitín más, ya aprovecho y gano ese minuto más. Y sí, tienes razón, por eso lo he comentado, que nosotros nos centramos fundamentalmente en la zona de Mazarrón, porque en las zonas, hay también yacimientos en la zona de Cartagena o incluso en Cabo de Gata, pero aquí podemos ver en la imagen que he puesto, no sé si la llegáis a ver, no sé si se llama desconectado. No, está bien, se ve. Pues si veis la imagen, pues el Cabo de Gata, el tipo de rocas, esas verdes, es otro tipo de magmatismo calco-alcalino, no es el magmatismo calco-alcalino de la zona de Mazarrón. Y en la zona de Cartagena, aunque existen algunos yacimientos y algunos afloramientos, podemos ver que son pequeñas manchas muy, muy pequeñitas, que no podría ser. Y en el caso de la maja, de las rocas lamproíticas, pues el tema está en que los afloramientos más cercanos son los que he dicho, los más cercanos a la costa, porque hay otros afloramientos en la zona de Calasparra, que ahí los podemos ver, esas manchas rojas, unas rojas que vemos ahí, pues están mucho más lejos. Entonces se presupone que de allí no vendrían, sino que tendrían que ser afloramientos más cercanos a la costa. Y bueno, eso es la aclaración y bueno, es una zona de inicio de investigación y por eso he puesto en interrogación de dónde puede proceder, si cabeza de la cueva o de la aljorra y demás, y bueno, es necesario una mayor investigación para caracterizar los afloramientos de los donde podrían proceder. Eso era nada más una pequeña aclaración, Juan Luis, o sea que ahí estamos. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Y nos vamos a la siguiente presentación, Física Nuclear aplicada a Patrimonio Cultural, que presenta Miguel Ángel Respaldiza del Grupo de Investigación Física Nuclear aplicada a Patrimonio Cultural. Miguel Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si se ve correctamente la transparencia. Se ve, Miguel Ángel. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a los organizadores por darnos esta oportunidad, aunque sea muy brevemente, pues de dar a conocer algunas de las actividades que dentro de Patrimonio Cultural realizamos desde el Centro Nacional de Aceleradores. Tal vez mucho no sepáis, el Centro Nacional de Aceleradores es una instalación científico-técnica singular. Esto quiere decir que es una instalación abierta a través del Ministerio a todos los investigadores del país,
por lo cual todas estas cosas de que vamos a hablar son accesibles a cualquier grupo de investigación que lo proponga. Bueno, contamos en el centro con distintos aceleradores y otros tipos de instrumentación. Muchos de ellos son utilizados dentro del campo de patrimonio cultural e iré tratando de mostraros algunos ejemplos. Bueno, en la colaboración con los museos fundamentalmente hacemos uso de lo que son equipos portátiles para poder hacer el análisis in situ. No siempre es factible, por algunos ejemplos que os mostraré, pero sí que es verdad que con equipos como estos que veis aquí de fluorescencia de rayos X portátiles, podemos realizar muchos de los trabajos directamente en los museos. En este caso lo que veis es una colaboración con el Museo Arqueológico de Sevilla, donde hicimos durante bastantes años estudios de los fondos en joyería tartésica de que dispone. Veis aquí en concreto algunas piezas del Tesoro del Carambolo, en su collar, en lo cual en una primera fase del trabajo hicimos análisis con este equipo convencional de fluorescencia de rayos X de lo que es la composición de la matriz. Digamos, la conclusión de aquel trabajo pues, fue apoyar la clasificación, aunque todas las piezas del tesoro aparecieron juntas en el mismo hallazgo, sin embargo, por cuestiones estilísticas se pensaban que habían 3 grupos de piezas, cosa que se pudo ratificar cuando aquí veis en este diagrama ternario la composición plata, oro, cobre de estas piezas y veis que hay 3 grandes grupos que se corresponden con los grupos estilísticos que los arqueólogos habían marcado. Además, posteriormente, con el desarrollo de equipos de microfluorescencia de rayos X, como estos que veis aquí, donde las de rayos X primarios podemos focalizar a dimensiones de algunas decenas de micras, podemos llegar incluso a estudiar la técnica de fabricación de la joya, haciendo análisis en los puntos de soldadura y determinando cuál podría ser la secuenciación para la fabricación de esa joya. Otro ejemplo de colaboración en este museo lo constituye el análisis de las monedas del Tesoro de Tomares. Es un tesoro que, bueno, tal vez conozcáis, son unas 50.000 monedas de época romana que fueron descubiertas hace unos cuantos años aquí en Tomares, cerca de Sevilla. Y bueno, la cuestión es que en este caso el equipo es, llamémosle portable, no es portátil propiamente, perdón, sino que pudo ser trasladado al propio museo y antes de su cierre, en estos momentos se está haciendo una reconversión integral del edificio y antes de su cierre pudimos hacer análisis de varios millares de monedas con esta técnica de fluorescencia de rayos X. Hay un volumen de información enorme que no podemos aquí resumir, únicamente comentaros que efectivamente se trata de monedas cuaternarias, aleaciones de cobre, plata, estaño y plomo, como veis, con esos valores promedios de la aleación. Y en su clasificación por secas, pues prácticamente es muy homogénea, salvo la seca de Alejandría, que es la que es un poco más distinta. Bueno, como os digo, hay mucha información que dar al respecto, únicamente comentaros que estos análisis de fluorescencia están limitados, ya que son análisis superficiales, como sabéis, estamos analizando solo algunas decenas, centenas de micras del material y entonces en estos materiales que puede por corrosión o por las propias técnicas de fabricación de las monedas tienen alterada su superficie. Aquí veis en esta imagen de microscopía electrónica cómo estas monedas tienen una finísima capa enriquecida en plata en su superficie debajo de la capa de corrosión. Es algo que es todavía cuestionado si se fabricaron por amalgamas o cómo se fabricó esta capa. Nosotros pensamos que más bien que se trata de procesos por tratamientos térmicos que se aplicaban a los cócteles. Pues como digo, este análisis en superficie es corregido mediante otra técnica auxiliar, la técnica de transmisión de rayos gamma que veis aquí, en las que con fuentes radiactivas podemos usar la radiación gamma, que es mucho más penetrante para atravesar la moneda de parte a parte y por tanto obtener información en volumen de la composición. De esta manera se corrige el análisis superficial que da la fluorescencia. Otro ejemplo de aplicación portátil, con equipos portátiles, puede ser esta colaboración con el Museo de Bellas Artes de Sevilla para el análisis de obras pictóricas.
aquí en concreto además obras pictóricas de gran formato. Bueno, establecimos todo un protocolo de técnicas que muchos conoceréis, como puede ser, por ejemplo, un estudio multiespectral inicial en la que, por ejemplo, usando luz ultravioleta, inducir fluorescencia en la superficie, de manera que conocéis que tenemos que al iluminar los polímeros de los aglutinantes y de los barnices históricos que han evolucionado a lo largo de muchos años, presentan esta fluorescencia azulada, mientras que aquellas zonas que han sido repintadas, pues como veis en estas pequeñas manchas oscuras, pues no ha dado tiempo a esa polimerización, de manera que es una técnica para localizar de forma rápida y práctica aquellas intervenciones más recientes que normalmente pues no se habían documentado en siglos pasados. Una segunda técnica de imagen, en este caso la reflectografía infrarroja, usando una cámara de indio galo arsenide, nos permite usar, usando este robot que veis que permite un movimiento preciso delante del cuadro para ir tomando frame a frame la imagen global y después haciendo un mosaico con todas estas imágenes, pues nos permiten, por ejemplo, identificar dibujos subyacentes cuando está hecho con grafito, como veis aquí en las líneas geométricas de la ventana, o incluso posibles arrepentimientos, como veis en esta zona donde el autor ha cambiado la composición en el último momento. Seguido estos análisis normalmente por un análisis por fluorescencia de rayos X convencional con equipo portátil, como veis aquí en la propia sala del museo, donde bueno, pues podemos obtener, gracias al carácter no destructivo de esta técnica, análisis en multitud de puntos de la obra para ir identificando los distintos pigmentos que han sido usados en las distintas áreas del cuadro. Como veis, se va identificando en base a determinados elementos que aparecen en los espectros de fluorescencia, como este que veis aquí, que es el análisis correspondiente a este punto rojo del manto del donante, donde se ve que eso está hecho con una mezcla de vermellón, señalizado, digamos, por la presencia del mercurio, con un ocre rojo marcado por la presencia de hierro. Esta técnica convencional a veces la complementamos con técnicas un poco más específicas, como es el caso de la microfluorescencia confocal. Sabéis que la información en fluorescencia no tiene resolución en profundidad en principio, es decir, obtenemos una imagen de toda la zona accesible a la radiación primaria. Sin embargo, con la técnica confocal, usando fibras policapilares tanto delante del tubo como delante de los detectores de rayos X, podemos obtener una información primaria del estratos de capas históricas que hay en la obra. Es una información limitada, la resolución en profundidad no es muy buena, es de unas 50 micras, entonces es demasiado gruesa para un detalle fino de las capas, pero sí que, por ejemplo, nos permiten obtener información de la secuencia de capas. Aquí veis, en este caso de este cuadro, donde digamos, el análisis confocal en dos puntos distintos del mismo muestra cómo la presentación, digamos, la preparación general del cuadro que se hizo con un carbonato cálcico, como es habitual, justo en la zona debajo del manto del monje cambió, donde se usó una imprimadura de ocre rojo, y esto se ve aquí en estos espectros que veis de digamos, de fluorescencia confocal, que nos va marcando la secuencia. Vemos aquí primero hay una capa de hierro y una capa de calcio. Eso se obtiene al ir aproximándose con forma muy precisa el equipo en pasos de micras para ir viendo a distintas profundidades de la obra. Bueno, también usamos a veces equipos para obtener no análisis puntuales, sino análisis de mapas de rayos X. En concreto, esto que veis aquí es una imagen durante una restauración de esta obra de Murillo en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde, digamos, gracias a los equipos cedidos por el Instituto per i Beni Archeologici e Monumentali de Catania, que es este equipo que veis aquí, donde en tiempo real se va haciendo un barrido sobre la obra y con dos detectores de rayos X, pues se van obteniendo imágenes de barrido sobre el cuadro, y veis que inmediatamente en el ordenador va apareciendo en un código de falsos colores la concentración de los distintos pigmentos, de los distintos elementos que forman la obra.
Aquí en concreto veis, por ejemplo, este es el tipo de mapa final de las zonas elegidas del cuadro que se estudiaron y permite ver no solo la distribución de cada uno de los pigmentos, sino lo que es muy interesante, la superposición de varios de estos pigmentos para conseguir la gama, digamos, cromática tan variada que Murillo, con una paleta muy restringida, conseguía en estas obras. Perdón. Bueno, pero no siempre podemos hacer todos los análisis in situ. A veces es necesario traer los objetos al laboratorio, por ejemplo, en el caso concreto de los fechados con carbono 14. Sabéis que es una técnica microdestructiva cuando se emplea aceleradores de partículas como parte del sistema de espectrometría de masa, podemos reducir enormemente la cantidad de material que se necesita para el fechado. Y eso permite que, por ejemplo, en obras de arte como estas obras en marfil, puedan unas pequeñas miligramos de la muestra sean suficientes para el fechado de la misma. Y aquí, bueno, aparte del trabajo habitual con los grupos de arqueología para fechado de objetos antiguos, aquí también, por ejemplo, en esta particular aplicación, en una colaboración con Serprona para la búsqueda de objetos de marfil fabricados con, digamos, marfiles que después de la prohibición de su comercialización internacional, pues la técnica puede ser empleada en estos objetos de arte por ese carácter de mínima materia que es necesario tomar. Hay otros equipos, como os digo, del CNA que usamos habitualmente en estudio de patrimonio histórico. Aquí veis este probablemente sea el más versátil, es el acelerador de 3 millones de voltios, en los que tenemos distintas líneas de AS, que son estas que veis aquí al final, donde tenemos esta línea de AS externo, es particularmente útil en patrimonio cultural. Tenemos microsondas de protones, en fin, y fuentes de neutrones, que ahora veréis nos ha sido muy útil para obtener neutrografías. Con estas técnicas en el acelerador se consigue salvar algunas limitaciones que las técnicas portátiles tienen. Por ejemplo, ya se ha mencionado antes que la fluorescencia de rayos X para el caso de análisis de vidrio está limitada porque los elementos ligeros como sodio o potasio, que son muy importantes en su caracterización, son difícilmente medibles por fluorescencia convencional. En ese caso, recurriendo al acelerador, podemos combinar la técnica de emisión de rayos X, que aquí le llamamos PIXE, con la técnica de emisión de rayos gamma mediante reacciones nucleares. Y en ese caso podemos obtener información más precisa del sodio. O, por ejemplo, en este caso, el estudio de un sobredorado sobre una diadema de plata cobre, en el que los restauradores estaban interesados en conocer el método de aplicación de ese sobredorado y del espesor de la capa de oro. En este caso, estudiando el espectro de Rutherford-Scattering, podemos medir el espesor de esa capa de oro, que resultó ser de unas 3 micras, y la presencia en el espectro de PIXE de mercurio indicaba que había sido obtenida mediante una amalgama de oro. Bueno, y finalmente ahora en los últimos años la más reciente incorporación que hemos hecho al campo del patrimonio cultural viene de la mano de las radiografías. La radiografía no solo las podemos hacer en nuestro caso con rayos X, como convencionalmente las hacemos, sino que podemos usar neutrones y podemos usar rayos gamma, que nos dan imágenes complementarias y a veces cuando no pueden ser obtenidas con rayos X. La clave para el uso de estas técnicas son estas cámaras que veis. Tenemos en 2 modelos, la Irma y Ofelia que le llamamos, según su tamaño, pero la particularidad que tienen es que son equipos centelleadores que cambiándole el material de centelleo pueden ser usados con las distintas fuentes, con lo cual con el mismo equipo analizamos según los 3 métodos de radiografía. Una posible aplicación aún no realizada de estas técnicas en patrimonio cultural será el estudio de las ánforas del Tesoro de Tomares, que aún no han sido abiertas. Hay 9 ánforas que aún permanecen selladas desde su descubrimiento, y para la exploración del interior sin necesidad de su apertura, pues hemos desarrollado este método con este fantoma, donde hemos empleado un vaso cerámico con monedas de las mismas características, y como veis,
mientras que la imagen de rayos X convencional apenas no nos da ninguna información porque la cerámica hace opaca la imagen, el neutrones y sobre todo los rayos gamma, que tienen mucho mayor poder de penetración, sí que nos permiten explorar el interior de la cerámica sin, digamos, tener que abrirla. El equipo, por contra, el equipo de rayos X sí que puede ser portátil y he sacado, por ejemplo, a museos o en este caso a la Catedral de Sevilla, donde gracias a este soporte podemos hacer barridos de radiografiando el cuadro en las distintas zonas y podemos así hacer radiografía de objetos de gran tamaño haciendo barrido a lo largo del mismo. También disponemos en el centro de un tomógrafo clínico, con lo cual a veces estos estudios de tomografía, cuando se puede transportar, en este caso como veis la escultura al centro, pues se pueden hacer estudios de radiografía convencional por rayos X, o lo que es más importante, podemos hacer tomografía gracias a esta mesa que gira los objetos con gran precisión delante del equipo de cobalto 60, y usando estos rayos gamma que emite la fuente de cobalto 60 podemos estudiar, por ejemplo, estas cabezas de un efebo en bronce romano cuyas paredes son demasiado gruesas para ser radiografiadas con rayos X, puede ser estudiadas con estos rayos gamma y podemos obtener las imágenes tomográficas convencionales según los distintos ejes de corte para estudiar las distintas paredes, grosor y posibles, digamos, defectos de fundición, etcétera, de la pieza. Miguel Ángel, Bueno, perdona. pues, Uy, sí, no, ya terminas, acabando. ¿no? Gracias, Miguel. Era solo ya daros las gracias en nombre del grupo de investigación por vuestra atención. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Siento haberte interrumpido en la penúltima, podía haber esperado una más. Muy interesante, interesantísima tu presentación con tantos materiales diferentes, metales, pintura, marfiles, vidrios, cerámica, tanto in situ como en laboratorio, con diferentes técnicas de identificación, de composición, productos de alteración, estratigrafía, datación, radiografías, tomografías y sobre todo eso que has comentado, que es un recurso científico de acceso libre. Así que muchísimas gracias y si hay una pregunta breve, más bien, pues le damos paso. Y si no, siempre se puede dejar en el chat. Y si no, gracias Miguel Ángel y gracias a todo el grupo. Pasamos a la siguiente presentación. Técnicas láser aplicadas al estudio y conservación de patrimonio museístico. Va a presentar Laura Maestro, Guijarro, en representación del grupo de investigación Laboratorio Láser para la Ciencia del Patrimonio. Muchas gracias, Laura, y cuando quieras. ¿Se ve? Perfectamente. Vale, perfecto. Pues bueno, como ha dicho Mónica ya, soy Laura Maestro Guijarro del Laboratorio Láser de Ciencia del Patrimonio del Instituto de Química Física Blas Cabrera. Y hoy os voy a hablar un poco de las aplicaciones y lo interesante de nuestras técnicas láser aplicadas al estudio de conservación y preservación del patrimonio con dos ejemplos de dos museos diferentes, en este caso el Museo Sefardí y el Museo Provincial de Teruel. En primer lugar, me gustaría hacer un breve resumen de las técnicas láser que tenemos en el laboratorio, ya que en las colaboraciones no han sido empleadas todas y me parece interesante que sepáis el uso de otras que disponemos. La más novedosa que tenemos en nuestro laboratorio es la microscopía óptica no lineal, que a través de su modalidad de fluorescencia por excitación multifotónica nos permite determinar espesores con resolución micrométrica axial y lateralmente de distintos estratos de materiales multicapa, de forma no invasiva y sin preparación de muestra. El análisis se hace directamente sobre el material. De forma no invasiva también tendríamos la espectroscopía de fluorescencia inducida por láser, que nos da información de la composición molecular y estructural de los materiales. Por otro lado, y ya las técnicas que se emplearon en las colaboraciones con los museos, tendríamos la espectroscopía de plasma inducido por láser, que es una técnica que nos permite ver la composición elemental mediante una ablación láser de forma
micrométrica, se crea un plasma sobre la pieza que es recogido por un espectrógrafo. Esto nos da un espectro de los elementos que contiene el material. Esta técnica es muy útil, ya que puede ver elementos ligeros, al contrario que algunas otras. Y por otro lado, gracias a una colaboración interna con el Instituto de Estructura de la Materia, tendríamos la espectroscopía micro-Raman, que nos da información molecular y estructural de los materiales. Aquí tenemos un equipo de mesa y un equipo portátil que veremos en la primera colaboración. Pasando a estas colaboraciones, la primera sería la del Museo Sefardí, en la que se estudiaron las yeserías de la Sinagoga del Tránsito, edificio que pertenece al museo. Esta colaboración, llevada a cabo en 2020, se centró en la pregunta que tenía el museo, era si los vanos, 3 vanos que habían sido abiertos, que estaban ya abiertos en el muro este de la sinagoga, habían sido abiertos de forma coetánea a la edificación de la sinagoga o de forma posterior. Para ello se hicieron tanto análisis en el laboratorio como análisis in situ, como veis a mis compañeros. Las piezas analizadas en el laboratorio se hicieron a través de LIBS y micro-Raman de mesa y luego Raman in situ. Estos resultados de LIBS nos dieron los resultados de que en los pigmentos verdes había una alta concentración de cobre y en los pigmentos rojos una alta concentración de mercurio, lo que fue complementado gracias al análisis micro-Raman, en los que en el pigmento verde veíamos bandas atribuibles a malaquita y azurita, y en los pigmentos rojos claras bandas atribuibles al bermellón. Estos resultados complementarios nos ayudaron a ver que en la totalidad de la sinagoga habían sido utilizados los mismos pigmentos. Lo que no fue concluyente para el objetivo principal del museo, pero indicó que necesitaban otro tipo de estudios que se hicieron a posteriori, como estudios arqueométricos. Otro caso de colaboración con museos fue el que se inició en 2010 con el Museo Provincial de Teruel. En este caso se hicieron unos análisis antes de la restauración de la cantimplora taifa de Albarracín. Este es un objeto del siglo XI con un gran valor documental para esta zona, ya que la documentación es escasa del área y del periodo histórico. Y se hicieron distintos puntos a través de LIBS. Se analizaron la zona de unión del asa con el cuerpo principal, la unión de la parte anterior y posterior del cuerpo principal y la decoración. En estos resultados LIBS podemos ver que la zona del asa con el cuerpo principal tenía un contenido alto en estaño y que tanto la junta de ambas partes del cuerpo como la decoración rico en oro. Esto nos indicaba no solo información sobre la composición del material, sino también de su manufactura, ya que no habían sido las dos partes soldadas al no tener este componente de estaño, sino unidas mediante presión. Esta colaboración ha vuelto a dar sus frutos hace escasos meses, a finales del 2023, en el que el Museo Provincial de Teruel, a través de un acceso en el marco del Nodo Nacional de ERIS, de la Infraestructura para la Ciencia del Patrimonio Europea, en concurrencia competitiva, se identificaron la naturaleza de distintos materiales de objetos arqueológicos, todos dedicados al adorno personal, lo que hace que la materialidad de estos objetos sea muy variada. Se utilizaron distintas técnicas espectroscópicas, como el análisis elemental a través de LIBS, análisis micro-Raman y también análisis por fluorescencia de rayos X. Estos datos seguimos analizándolos a día de hoy. Lo que pudimos ver, aquí pongo un par de ejemplos, lo que pudimos ver en piezas en los que ellos tenían desconocimiento de qué podía tratarse, en esta pieza, ya que no presentaba un alto contenido de corrosión, etcétera, vimos a través del LIBS un alto contenido en hierro, lo que nos indicaba también a través de Raman unas bandas atribuibles al mineral de hierro goetita. En este caso de este avalorio, esta cuenta, ellos tampoco tenían muy claro la catalogación de este material.
vimos en LIBS un alto contenido en calcio y en magnesio que fue totalmente atribuido a coral rojo gracias a las bandas Raman de este espectro. Y por último, en esta pieza tenemos un LIBS de alto contenido en silicio. Ellos lo habían catalogado como cuarzo y gracias a los espectros Raman, estas bandas nos indicaban que se trata de ágata, que es el mineral del cuarzo combinado con moganita. Aquí tenemos un cuadro resumen de alguno más. En este caso del entalle de cultura romana, el material era desconocido y gracias a los análisis hemos visto que era un mineral rico en fosfato de aluminio y gracias al Raman también acabamos dilucidando que era varicita. Y en el último caso, algunas de las catalogaciones estaban bastante próximas a lo que organolácticamente los restauradores y los arqueólogos habían visto y se ha confirmado a través de estos estudios espectroscópicos hechos en el laboratorio. Por último, me gustaría destacar algunas colaboraciones futuras que vamos a tener con museos. Estamos trabajando con el Museo de Artes Decorativas para hacer un estudio de los objetos que tienen de la técnica Lakanamban y poder hacer una comparación con otras técnicas asiáticas de decoración. Y por otro lado, con el Museo de América, a través de un estudio de sus colecciones etnográficas, de objetos que han sido sometidos a intervenciones anteriores, donde vamos a hacer un estudio y una viabilidad de limpieza láser, esta colaboración en el marco también del Nodo Español de ERIS. Y ya estaría. Muchas gracias por vuestra atención y dejo de compartir. Muchísimas gracias a ti por ajustarte también al tiempo. Es un verdadero caso de éxito, que era lo que queríamos mostrar con este evento. Esperemos que con estas presentaciones que se están mostrando, resultado de las colaboraciones, más grupos de investigación de la PTI País se animen y sobre todo más museos vean la importancia del método científico para obtener resultados. Hemos visto en esta presentación diferentes técnicas láser, tanto microscópicas como espectroscópicas, aplicadas a varios museos, tanto para determinar cronología de elementos, estructuras, composición de pigmentos, metales, diferentes materiales. Muy interesante esa colección de objetos de decoración personal y muy contentas y muy contentos de esas nuevas colaboraciones futuras con estos dos nuevos museos. Así que muchas gracias otra vez, extensible a todo el grupo de investigación y tiempo para una o dos preguntas en el chat o directamente. Bueno, pues vamos a dejar, a lo mejor al final os animáis más. Todo queda perfectamente claro, seguramente será por eso que no hay preguntas. Nos movemos hacia la siguiente presentación. Estudio tecnológico y simbólico de los puñales en Montevernorio. Es una colaboración entre el CENIM y el Museo Arqueológico Nacional. Presenta en representación del grupo de investigación Marc Jenner. Así que Marc, cuando quieras. Marc. Vale, ¿se me oye? Sí. Vale, ¿y se ve la pantalla? Sí. Sí. Muy bien, soy un tío listo y me he puesto a compartir antes de desmutearme. Bien, muchas gracias y efectivamente lo que quería presentar hoy aquí es el proyecto en el que estamos involucrados, el Museo Arqueológico Nacional, de estudio tecnológico y simbólico de los puñales Montevernorio. La colaboración entre el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC viene desde muy lejos, hasta el punto de que el Departamento de Prehistoria del Instituto de Historia del CSIC estuvo sito en el Museo Arqueológico Nacional durante muchísimos años.
Este caso, este proyecto en concreto, que es un proyecto interno de investigación del MAN en colaboración, es fruto de un convenio que se va a firmar entre el MAN y el CENIM para poder trabajar en toda una serie con más facilidades, con toda una serie de temas de investigación de materiales de los fondos del museo y de diversos proyectos de conservación y restauración del mismo museo. En este caso concreto, el equipo es un equipo altamente multidisciplinar coordinado por Susana de Luis y formado por mí mismo y por varias personas, tanto del MAN como del Museo Nacional de Artes Decorativas también, con muchas disciplinas detrás, incluso por gente independiente. Con colaboraciones externas del Museo del Prado, de empresas de trabajo del hierro y sobre todo, gracias a los departamentos de protohistoria y colonizaciones del MAN y el Departamento de Conservación. El estudio se articula alrededor de la caracterización de los puñales de tipo Montebellorio. Voy a hacer una pequeña introducción sobre de qué se trata. Son puñales característicos de la meseta norte de la Edad del Hierro, que normalmente están compuestos cuando están completos de diversos elementos compuestos por el propio puñal. Es una representación básica con un montón de elementos metálicos, solo el mango es orgánico, con vainas altamente decoradas y de construcción compleja y con elementos decorativos, como podemos ver, de forma que evolucionan con el paso del tiempo y decoraciones, como decía, muy elaboradas. Y también forman parte de los ajuares unos broches de cinturón que tienen el mismo tipo de composición y de decoración. Este tipo de puñales son elementos que son tanto funcionales como altamente simbólicos y suponemos que se llevaban en configuraciones parecidas a estas gracias a estudios de análisis funcional y complementados por estudios también de cosas como la iconografía relacionada con este tipo de armamento. Como decía, la decoración es altamente compleja, con decoraciones de tipo damasquinado, con diversos metales. La base es siempre de hierro y las decoraciones son tanto incisas como sobreaplicadas. Este tipo de puñales, como decía, se encuentran en la meseta norte, con hallazgos en toda la parte norte peninsular. Tienen grandes elementos, son piezas que van desde el V al III a.C., luego evolucionan hacia los puñales de manga y los puñales de filos curvos de época romana, que luego configurarán los antepasados de los pugios romanos, que se hicieron famosos después durante la época del Imperio. El enfoque de la investigación, como decía, es altamente multidisciplinar. Trabajamos para caracterizar estas piezas tanto desde el punto de vista de la arqueología como del punto de vista tecnológico, de fabricación y de decoración, y también con un alto enfoque hacia los temas de restauración, para poder establecer protocolos que nos permitan entender mejor estas piezas, cómo están hechas y, por lo tanto, cómo se puede intervenir sobre ellas de una manera más eficiente. La idea es un poco establecer lo que se llama la cadena operativa, la biografía del objeto, que es la cadena operativa extendida, para entender la vida de este objeto desde el diseño y las conexiones que tiene con las sociedades que lo generan y intentar trazar todo el proceso por el que sigue durante su uso, su fabricación, su uso y los procesos tanto predeposicionales como postdeposicionales que nos llevan hasta el objeto que tenemos ahora mismo en los almacenes del museo. La idea es precisamente poder intervenir sobre toda esta cadena para construir la vida de ese objeto y extraer toda la información que nos puede proporcionar y cómo transmitir esta información desde un punto de vista de patrimonio.
El objetivo, la colaboración con el CENIM está sobre todo centrada con el estudio de tipo tecnológico, tanto entender el tipo de unión de las partes del objeto como su decoración, para ver si existen soldaduras, para ver si existen uniones de tipo físico, mecánico, quiero decir, y ver cómo esto nos permite entender la funcionalidad del objeto. Luego hay un elemento extremadamente interesante y es el color que tiene el objeto con estas decoraciones de tipo metal blanco que están contrastadas con un fondo oscuro que los análisis han demostrado que son capas de magnetita. El problema es que estas capas de magnetita, que son muy adecuadas para producir este contraste, no estamos seguros de si son intencionales o son accidentales. ¿Por qué? Porque los procesos tanto prediposicionales como postdeposicionales han provocado grandes alteraciones de estos objetos patrimoniales. En los procesos prediposicionales más importantes han sido las costumbres funerarias de los pueblos que utilizaban estas piezas, que básicamente estaban basados en la incineración. Tenemos evidencia de que estas piezas pasaban, por lo menos algunas de ellas, por la pira, lo cual altera completamente las propiedades de los materiales y pueden generar precisamente estas capas de magnetita oscura que detectamos. Como las pueden detectar también, como las pueden producir también los procesos postdeposicionales de corrosión. Luego, a la hora de intervenir sobre ellos en restauración, se aplican de nuevo una serie de criterios que hacen que estas capas se destaquen más o se destaquen menos. Es precisamente sobre estos, intentar entender mejor la tecnología para poder precisamente tomar estas decisiones y aplicar estos criterios de manera más informada. También, sí. Como decía, lo que pretendemos es establecer estos protocolos. Para ello hemos utilizado, quiero decir, queremos generar estos protocolos precisamente para después repartirlos, hacerlos públicos entre todos los departamentos de conservación y restauración para que puedan intervenirlos de forma adecuada cualquier tipo de objeto de este mismo contexto cultural o parecido y con técnicas que sean comparables. Al mismo tiempo también todo esto, tanto los procesos arqueológicos como tecnológicos como de restauración, planteamos grandes planes de difusión, tanto desde un punto de vista de publicaciones como presentaciones en público, como vídeos divulgativos. En los trabajos hemos empezado con un trabajo muy extensivo de catalogación para poder entender las relaciones entre los espacios y los tiempos de las piezas que se encuentran, aplicadas microscopías ópticas para los tipos de decoración y fluorescencia de rayos X de forma prospectiva para entender los diversos tipos de materiales con los que estábamos trabajando, intentando detectar, sobre todo en este caso inicialmente, intentábamos detectar algunos tipos de soldaduras, que al final no han aparecido, lo cual nos indica que estas piezas han sido montadas todas ellas con sistemas mecánicos de unión. En piezas que se han desprendido durante el proceso de restauración, intentando mantener siempre intervenciones mínimas sobre las piezas, se han detectado las estratigrafías de los diversos productos de corrosión, tanto potencialmente accidentales como potencialmente intencionales, y también nos ha permitido establecer en algunos casos las secuencias o las posibles secuencias en los casos de decoración que todavía no están claras. Estamos todavía trabajando. Esto es un proyecto en marcha, ¿eh? Todavía estamos trabajando en todo esto. Gracias a la colaboración del Prado hemos podido también trabajar con radiografías de muy buena resolución que nos han permitido también poder entender los tipos de uniones mecánicas y establecer incluso variaciones en las técnicas de fabricación y asociarlas con evoluciones tecnológicas de las tipologías de las piezas. Esto también nos ha impulsado para, con motivos de divulgación, documentar procesos paleosiderúrgicos de obtención de estos materiales
y utilizarlos en posibles elementos de arqueología experimental analítica y también de divulgación, gracias a la colaboración del museo, de este tipo de procesos. Y esto es un poco todo. Si hay preguntas, estaré encantado de atender. Muchas gracias, Marc. Para ser resultados preliminares, yo los encuentro bastante avanzados. Estaremos muy pendientes a esos resultados finales, fruto de esta larga y fructífera colaboración con el MAN. Y estudiando esta colección tan particular, ¿no?, de puñales en los que, como has mencionado, es realmente una colaboración multi e interdisciplinar desde la arqueología, desde la tecnología, más la conservación y restauración, que es un poco también la filosofía de este instrumento que tenemos, que es la plataforma temática interdisciplinar de patrimonio del CSIC. Nada, muy interesante, sobre todo señala esta parte última de arqueología experimental que se une también a esa divulgación y supongo que será formación, o sea que también entráis en la parte de investigación y formación, el subtítulo de esta conmemoración del Día Internacional de los Museos. ¿Hay tiempo para una pregunta? Gracias por ajustarte al tiempo, Marc. Te dicen increíble trabajo, Marc, enhorabuena, muy bonito en el chat. Así que nada, hoy la gente no está muy preguntona. Yo tengo muchas preguntas, pero no quiero ralentizar el evento. Así que nada, dando las gracias otra vez a Marc en representación de su grupo. Vamos a proceder a la clausura de este evento. Me da pena porque tenemos todavía un poquito de tiempo y quizá haya gente o de museos. Sería muy interesante que gente de los museos que está conectada, que hemos visto, pues diese su punto de vista. Yo quisiera decir que el coordinador Emilio Cano ha tenido que abandonar la reunión, está desplazado haciendo unas medidas en otro sitio, como ha comentado, y a la vez tenía que conectarse a una reunión, así que me ha pedido que me despida de todos. Queremos dar las gracias a todos los asistentes por el interés mostrado. La siguiente actividad virtual que tendremos en la PTI País es otro webinar, otra edición del webinar que están siendo tan bien acogidas, de investigación en ciencias del patrimonio. Agradecer también a los grupos de investigación que se han animado a presentar sus colaboraciones con diferentes museos y especialmente a aquellas personas que habéis presentado los trabajos y las colaboraciones. También agradecer a los museos estas colaboraciones y la confianza depositada en el CSIC, que esperemos que sea pues muy larga y muy fructífera, porque como he indicado al principio, los museos son un lugar, son elementos patrimoniales de patrimonio cultural fascinantes para nosotros, porque se pueden abordar desde diferentes puntos de vista de lo que es el continente, de lo que es el contenido, de lo que es el microambiente. Así que nada, yo creo que los grupos de investigación de la PTI País pues estamos encantadas de esta colaboración. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias otra vez a Lorenzo Ramos de Estrategia Científica del CSIC por su apoyo. Gracias a Natalia Pérez Ema y a Teresa Palomar
primero a Teresa Palomar por la generación de la idea principal y junto con Natalia Perecema por su asistencia en la organización de este evento. Así que nada más, muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima.